El presidente Trump descarta cualquier intención militar detrás del despliegue del portaaviones Nimitz y afirma que Cuba necesita apoyo inmediato. Además, a más de 40 años en prisión fue sentenciada la responsable del gigantesco fraude de Feeding Our Future en Minnesota, mientras que el FBI advierte que van por más defraudadores en todo el país. Y ahora sí, Claudia Sheinbaum propone cambio en la ley electoral para descartar nexos con los narcos. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Los saluda Karina Yapor. El presidente Donald Trump rechazó este jueves que el despliegue del portaaviones Nimitz cerca de Cuba tenga fines militares, asegurando que la isla enfrenta una crisis urgente que requiere asistencia inmediata. A este mensaje se sumó el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzando el llamado humanitario en medio de la tensión regional. Nos vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva, quien tiene los detalles. Juan Esteban. Pues Karina, el presidente Donald Trump primero que todo niega que el portaaviones USS Nimitz en el Caribe tenga como objetivo preparar o planear un ataque militar contra Cuba. Ayer negaba que vaya a haber por ahora, una escalada contra la isla. Declaraciones que llegan en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana después de esa imputación histórica anunciada por el Departamento de Justicia contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate, una organización. Esto ocurrido en 1996, aunque el USS Nimitz, que es un portaaviones, sí fue enviado a la región junto a su grupo de combate. La Casa Blanca insiste en que se trata de una movida simplemente estratégica y preventiva. El presidente Donald Trump. We're going to help them along, and we're going to help them because number one, I want to help them, on a humanitarian basis, but we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group of people, industrious, they're great Americans. They've wanted this to happen. They want to go back to their country. They want to help their country. I hope they're going to stay here, but they want to go back. They want to invest in their country and, see if they can bring it back. Other presidents have looked at this for 50, 60 years doing something, and it looks like I'll be the one that does it, so we'd be happy to do it. We want to open it up to Cuban Americans where they can go back and help. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, en otro frente, toma una decisión que podría abrir una nueva ola de demandas multimillonarias, porque se revivió una demanda contra varias de las compañías de cruceros más grandes del mundo, entre ellas Carnival y Royal Caribbean, acusadas de haber traficado con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro al utilizar los muelles del puerto de La Habana entre 2016 y 2019. Esa demanda fue presentada por una empresa llamada Havana Docks, que asegura en esos terrenos y derechos portuarios le pertenecen tras la revolución cubana. El fallo es importante, Karina, porque podría abrir la puerta a más reclamaciones o demandas de empresas estadounidenses contra compañías que hayan hecho negocios en propiedades expropiadas por el régimen cubano. Justamente sobre Cuba habló hoy el secretario de Estado, Marco Rubio. Miren ustedes. You look at Cuba, in the Bahamas, in Jamaica, in the Dominican Republic, here in Florida. Cuba's surrounded by places where people have the right to do things like own a business, work for themselves, and be able to vote and for the leaders that govern them and or replace them. So if that's possible all around Cuba, why isn't it possible? Why is that not possible inside of Cuba? And right now there just doesn't seem to be people over there in charge of the regime who are in any way open to any of those changes. And the things they talk about economically are cosmetic in nature. They're not real. Rubio también niega que vaya a darle información a la prensa sobre cualquier plan para traer o no a Raúl Castro a Estados Unidos. Miremos más de lo que ha dicho el secretario de Estado desde Miami. Here's the problem we have. We'll engage with the Cubans. We have. Our ambassadors met with them recently. The CIA director was down there a few weeks ago. There's some State Department communications that occur. I just don't see a lot of... At the end of the day, they got to make a decision. Their system doesn't work, right? Their economic system does not work. It's broken. And you can't fix it with the current political system that's in place. They just don't comprehend how to do it. And it's a failed state. Like, their economy and the model they're trying to follow in Cuba doesn't resemble what anyone is doing anywhere in the world. Y en el Senado las reacciones no se han hecho esperar. Dice el senador de origen colombiano Bernie Moreno que lo que está pasando con Cuba, el tema de la situación humanitaria tan difícil, es el claro ejemplo de una sola cosa: el comunismo fracasa donde quiera que esté. Miren ustedes. Communism is a failure. It does not work. You end up with obscene amounts of corruption. The Gaeza is a great example. We have nothing but hope and aspirations for the Cuban people. The regime has repressed them. Nobody knows that more than the people in the island of Cuba. I think I'll plagiarize what Secretary Rubio said. Cubans have achieved incredible success all over the world.
except for in Cuba. El Departamento de Justicia avanzando contra Raúl Castro, la Corte Suprema fortaleciendo las posibilidades de demanda relacionadas con propiedades confiscadas por la Revolución Cubana. Dos movimientos, un mismo tema: presión, endurecimiento de la administración Trump contra La Habana, contra el régimen. Pero ha dicho, eso sí, el secretario de Estado, no contra el pueblo cubano, al que ya se le ofreció una ayuda histórica de más de $100 millones. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y para analizar a fondo estos últimos acontecimientos entre Estados Unidos y la dictadura cubana, está con nosotros Hugo Achá, analista político y experto en seguridad y defensa. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta. ¿Qué representa el que por primera vez se le finquen cargos criminales en Estados Unidos a uno de los Castro? Bueno, primero que nada, apreciada Karina, muchas gracias por tenerme. Hay una máxima en derecho, y yo soy abogado. Justicia tardía no es justicia. La justicia debía llegar para las víctimas del crimen que se cometió contra los tripulantes de las aeronaves de la organización Hermanos al Rescate. Creo que en ese sentido la ley es clara, el principio debe ser claro. Y aquí permítame decir muy brevemente, me parece realmente sorprendente y deleznable el que se intente dar cualquier tipo de justificación en relación a esto. Me ha sorprendido mucho declaraciones como las del señor Ben Rhodes, que ha señalado que de alguna forma esto tiene un trasfondo político o que la edad debería ser un argumento que justificase lo sucedido. Primero, estos son ciudadanos americanos que fueron asesinados por la orden de un criminal. Segundo, si vamos a fijar la edad como un parámetro para dejar de perseguir a aquellos responsables de violaciones de esta naturaleza, entonces, ¿por qué perseguimos a los verdugos de Auschwitz, Treblinka o Buchenwald? ¿Por qué hemos sancionado a los que asesinaron a personas en la ex Yugoslavia? ¿Por qué pusimos en la cárcel a los genocidas de Ruanda? El principio en el derecho tiene que tener un imperativo legal y moral. Y hoy creo que la justicia ha dado un gran paso para que un delincuente, un criminal, pague por sus hechos. Por supuesto, y quiero abordar estos dos puntos tan importantes que usted acaba de mencionar. Comienzo con la respuesta del dictador Díaz-Canel a estos cargos. Él ha respondido que la acusación es una acción política por parte de Estados Unidos sin base jurídica. Incluso llamó a la organización Hermanos al Rescate organización narcoterrorista. Dijo además que no violaron el derecho internacional. ¿Qué responde a ello? Los hechos hablan demasiado alto. Las aeronaves eran aeronaves civiles. No ameritaba lo que sucedió con ellas. El evento sucedió en aguas internacionales. Las grabaciones, para desgracia del discurso del régimen, están allí para probarlo. Y finalmente están las propias declaraciones del señor Raúl Castro Ruz. Él no solamente se ha jactado, continúa jactándose de este evento. Y otra vez, yendo a derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Quisiera también abordando la edad. 94 años tiene Raúl Castro. ¿Cuál es su análisis sobre esta acusación? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos en realidad? ¿Pretenden traer a Castro, enfrentar a la justicia y quizá terminar sus días en una prisión estadounidense? ¿Podría verse una extracción como la de Maduro? ¿O es más una estrategia de presión para quebrantar a la dictadura y que se recupere la democracia en la isla? Primero partamos de un principio puramente legal. Así no puede haber una acusación de parcialidad desde un punto de vista ideológico. El señor Raúl Castro Ruz es el objeto de una imputación que ha retornado un gran jurado en los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora, conforme al procedimiento, lo que corresponde es el arresto del individuo acusado para su presentación ante tribunales. Esto es indiscutible. No es ni siquiera una atribución del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos el cuestionarlo. Entonces, ese es un punto que está más allá de cualquier debate. El tema de la edad, quiero reiterarlo. Un asesino sigue siendo asesino, así tenga 18 o 100 años. La responsabilidad penal no alcanza en este sentido, y mucho menos por la naturaleza del hecho, una prescripción, un estatuto de limitaciones. Aquí hubo una responsabilidad indiscutible. Y vuelvo a reiterarlo. No hace mucho se ha detenido en Europa a una persona responsable de violaciones de derechos humanos en los campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista. Deberíamos considerar, por el hecho de que está en su senectud, de que no debe ser responsabilizado,
¿Qué edad tienen hoy día los asesinos de la ex Yugoslavia? ¿Qué edad tienen hoy día los miembros de la Interhamwe ruandesa? No, señor. El señor Raúl Castro Ruz debe responder, y el único lamento que yo tengo es que, a pesar de lo deleznable, de lo abominable de estos crímenes, no sea también procesado por otros delitos que él cometió, incluyendo narcotráfico, trata y tráfico de personas, mercenariato, torturas y violaciones de derechos humanos varias. Por supuesto. Una pregunta que quizá muchos se hagan, señora Cha, es, esto sucedió en 1996 bajo Bill Clinton. Hubo sanciones en su momento, sin embargo, no hubo cargos criminales. Han habido 6 administraciones después de eso, 3 demócratas, 2 republicanas, George Bush hijo, y también la del presidente Trump, y hasta ahora se presentan estos cargos. ¿Qué cambió? ¿Por qué hasta esta segunda administración del presidente Trump se busca hacer un poco de justicia en relación a estos dictadores? Yo no quiero entrar porque, de nuevo, usted me conoce bastante bien en la interpretación de lo que pueda pensar el presidente de los Estados Unidos. Pero me resisto a pensar que una persona puede ser menos americano por su origen. Yo no encuentro la diferencia entre las víctimas del derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate y las víctimas del 9/11. No encuentro una diferencia entre los americanos asesinados por organizaciones terroristas y estos americanos asesinados por una organización criminal y también terrorista. Por lo tanto, otra vez, amparándome en el principio, me parece que si hay algo que hay que saludar es la voluntad de la administración de poder facilitar la justicia. Si algo debe suceder, y me parece que lo dijo el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, es que ahora corresponde traer a un fugitivo de la justicia norteamericana a enfrentar una corte como corresponde. Señor Acha, el día de hoy el presidente Trump negó que haya una consideración de una incursión militar en Cuba con el despliegue del Nimitz y habla de la emergencia, la crisis que se está viviendo en Cuba. Cuba no ha aceptado hasta este momento ayuda humanitaria por aproximadamente la equivalencia a $100 millones. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Y entonces, ¿cuál sería el propósito también del despliegue del portaaviones Nimitz cerca de Cuba? Hay un principio objetivo que no se puede negar, pese a que la dictadura hace todos los esfuerzos, y sus aliados también, de repetir la muletilla de que Cuba no representa una amenaza. Cuba es una de las amenazas más claras, persistentes, permanentes, que tiene la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Ningún otro país ha realizado mayor cantidad de incursiones de naturaleza militar en las Américas, o inclusive allende los mares. Ningún otro país tiene, por ejemplo, de manera organizada, a contingentes para la disrupción de la democracia, de la vida institucional, para la subversión y el adoctrinamiento por todas las Américas. Ningún otro país de nuestro continente ha enviado a ingentes cantidades de sus ciudadanos en condición de esclavitud o los ha usado para darle cobertura a agentes de naturaleza militar o paramilitar. Ningún otro país del continente tiene a nivel de gobierno relación directa con organizaciones criminales y terroristas. Cuba es un peligro para la seguridad y la tranquilidad de los Estados Unidos. Nos quedan 30 segundos. Rusia hoy condenó estos cargos en contra de Raúl Castro y reafirmó su apoyo a la isla. ¿Cree que de darse una incursión militar por parte de Estados Unidos se vería involucrada Rusia militarmente? Creo que Rusia tiene suficientes problemas hoy en Ucrania, a donde, para sorpresa del mundo, los ucranianos han demostrado que no solo son capaces de resistir, sino de contraatacar. Pongo serias dudas en cualquier tipo de capacidad efectiva que pudiera tener el Kremlin desde el punto de vista militar en caso de que Estados Unidos decidiera actuar en Cuba. El presidente Trump aseguró que la dictadura va a caer. ¿Cómo ve usted esa caída? ¿La ve a través de una intervención militar o simple y sencillamente van a retirarse a tiempo? Tuve el privilegio de acompañar a José Daniel Ferrer en su gira europea, estar a su lado en el Parlamento de Lituania. Cuando una persona que ha sufrido prisión y tortura, cuando una persona que sabe lo que es estar en el vientre de la bestia, dice que pide, ruega por una intervención para que el pueblo cubano tenga después de 67 años una oportunidad de libertad y democracia, creo que el mundo entero debería escuchar. Vamos a estar muy pendientes de ello. Como siempre, un gustazo tenerlo con nosotros para hablar de estos temas tan importantes. Gracias, Hugo Acha, por estar con nosotros el día de hoy. Un placer.
Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, entonces tómese un minuto y vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase y active las notificaciones. Más de la mitad de las personas que nos ven por esta plataforma no están suscritas a nuestro canal. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. El Departamento de Justicia anunció el día de hoy cargos penales en contra de 15 personas acusadas de participar en una presunta red de fraude multimillonario en Minnesota, en un caso que las autoridades describen como uno de los mayores esquemas de corrupción vinculados al Medicaid en la historia reciente de ese estado. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores de ello. Vanessa. Hoy el Departamento de Justicia, junto con figuras importantes de esta administración, como el secretario de Salud Robert F. Kennedy, anunciaron el desmantelamiento de lo que catalogaron como una de las redes de corrupción más grandes de la historia del estado de Minnesota, configurando así un gran logro para el objetivo de esta administración de acabar con el fraude a los programas de Medicare. El Departamento de Justicia acusó a 15 personas por esquemas de fraude de $90 millones en Minnesota a través de programas de Medicaid administrados por el estado. Colin McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude del Departamento de Justicia, declaró que los casos involucran 7 programas de Medicaid gestionados por Minnesota que, según los fiscales, fueron sistemáticamente saqueados por estafadores. Veamos las declaraciones de Colin McDonald sobre la importancia de esta operación. Make no mistake, today's charges are unprecedented. They include the highest loss amount ever charged in a Medicaid case in Minnesota and the largest autism fraud scheme ever charged by the Department of Justice. The common theme throughout these cases is fraudsters exploiting vulnerable programs and vulnerable people to enrich themselves, no matter the consequences to the programs or to the people. Entre los programas que habrían sido afectados por este fraude millonario estarían algunos destinados a ayudar a niños con autismo. Los fiscales citaron un programa de autismo que, según McDonald, vio aumentar sus costos de $600,000 hace 6 años a más de $400 millones. Veamos las declaraciones del secretario Kennedy al respecto. Today's arrests represent the largest autism fraud bust in American history. This was not a paperwork error. It was not a technical violation. This was organized threat, organized theft that exploited the most vulnerable children in America. Pues el Departamento de Justicia ha dicho que el fraude en Minnesota podría superar los $9,000 millones y en la rueda de prensa de esta mañana han dejado claro que este es apenas el inicio de toda una operación para desmantelar el fraude y para proteger el dinero de los contribuyentes. Siguiendo con temas de fraude en Minnesota, la fundadora de Feeding Our Future, Aimee Buck, fue sentenciada a más de 41 años de prisión por su papel en un esquema de fraude que desvió cerca de $250 millones del Programa Federal de Nutrición Infantil. Este esquema fraudulento es considerado el mayor robo a fondos públicos relacionados con la pandemia en Estados Unidos. Buck fue declarada culpable de todos los cargos tras un juicio de 6 semanas. La Fiscalía había pedido 50 años de cárcel, mientras que su defensa solicitó una pena mínima. Un juez ordenó que pague además $5.2 millones en restitución. En una entrevista reciente, Buck expresó arrepentimiento, pero evitó asumir plena responsabilidad. Hasta ahora, 79 personas han sido acusadas y más de 60 condenadas por su participación en esta trama. Y seguimos ahí mismo, y es que la exdirectora de una guardería en Minneapolis, Fahima Ejet Mahmoud, enfrenta cargos federales por fraude luego de aparecer en el polémico video de Nick Shirley sobre irregularidades en guarderías de Minnesota. Según la Fiscalía, Mahmoud, quien dirigía Future Leaders Early Learning cerca de la Plaza George Floyd, falsificó reportes para el Programa Federal de Nutrición Infantil a través de Feeding Our Future, asegurando haber servido 60,000 comidas mensuales, las cuales nunca entregó. También habría presentado documentación falsa al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Minnesota, afirmando cobrar copagos que, según las autoridades, nunca recaudó. En total, la guardería habría recibido más de $4.6 millones en reembolsos estatales y $850,000 federales adicionales del Programa Federal de Nutrición. Y el alcalde de Nueva York, Zoran Mandami, ha sorprendido al acercarse a líderes de Wall Street en un reconocimiento de que sus ambiciosas iniciativas progresistas
dependen de mantener la base impositiva empresarial. Mamdani se reunió con figuras como Jamie Dimon de JP Morgan y Chase, y también con David Salomon de Goldman Sachs, mientras se enfrenta la realidad fiscal de su propuesta estrella: eliminar las tarifas de las 327 rutas de autobuses, un plan que costaría hasta $1,000 millones al año. Dimon fue especialmente directo. En una entrevista con Bloomberg, advirtió que Mamdani puede hablar de moralidad e ideología, pero que será juzgado por los resultados, señalando que algunos alcaldes empeoran las cosas al no entender por qué fallan servicios como la vivienda asequible. Y otra que está apagando sus comentarios progresistas es la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, quien reconoció haberse equivocado tras criticar duramente a Starbucks y apoyar un boicot contra la cadena nacida en la ciudad. En declaraciones al New York Times, Wilson admitió que sus comentarios no fueron productivos y que pudieron interpretarse como hostiles hacia las empresas en momentos en que Seattle busca retener inversiones. La polémica surgió el otoño pasado cuando Wilson, entonces alcaldesa electa, se unió a una protesta sindical y llamó a no comprar en el Starbucks. La tensión crece luego de que la compañía anunciara una nueva oficina para 2,000 empleados en Nashville, Tennessee. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Los demócratas tienen una gran división después de darse a conocer un reporte post-mortem de las elecciones de 2024. Sobre esta polémica y más, le contamos al regreso. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, tomó distancia del esperado análisis interno sobre las elecciones de 2024, calificándolo como un informe que no cumple con sus estándares. Esto tras la dura derrota del partido frente al presidente Donald Trump. Martin reconoció que la caída de la ex vicepresidente Kamala Harris fue un golpe profundo y admitió que la imagen del Partido Demócrata está en crisis y necesita recuperarse. Aún así, decidió publicar el documento completo por transparencia, incluyendo anotaciones que cuestionan afirmaciones sin evidencia. El informe sostiene que los demócratas debilitaron su propia infraestructura política al reducir apoyo estatal, campañas de registro de votantes y organización de base, permitiendo que los republicanos ganaran terreno en regiones donde el partido ha perdido alcance. La presión en Washington vuelve a estremecer a la política mexicana. Morena busca frenar la llegada de perfiles ligados al crimen organizado rumbo a 2027, mientras persiste la exigencia para entregar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a un senador del partido, al tiempo que continúan las capturas de funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene lo último. Alejandro. Karina, con gusto de saludarte, y parece ser que el partido de izquierda Morena va por la purificación de quienes busquen ser candidatos a algún cargo público. Este día se dio a conocer que se pretende establecer mecanismos para que los partidos políticos revisen los antecedentes de quienes aspiran a cargos de elección popular. Y es que para 2027 se elegirán 3,800 puestos públicos, entre ellos 17 gobernaturas. Conocer de manera integral toda la información que se pueda tener por las instituciones de justicia, de investigación y de procuración de seguridad y justicia, tener toda la información y que ellos hagan una valoración, una especie de dictamen. Esta iniciativa, que de aprobarse, crearía una comisión de verificación a cargo del Instituto Nacional Electoral, colaboraría con la Fiscalía General de la República para identificar posibles riesgos entre los postulados por los partidos. Este anuncio ocurre luego de la penosa solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para detener y extraditar al gobernador con licencia de Morena, Rubén Rocha, y a un senador del mismo partido y a otras
8 personas. Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, pues no tendría el recibimiento que tengo en todos lados del país. Y en todos lados, y de distintos niveles sociales. Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha revocado la visa al menos a 50 políticos mexicanos, principalmente ligados al partido Morena o a figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora de Baja California es una de las funcionarias a quien ya le fue cancelada la visa. Está Marina del Pilar por Baja California también bajo escrutinio. Américo Villarreal en Tamaulipas también bajo escrutinio. Son estados que están en frontera con los Estados Unidos. Está Bedoya en Michoacán también. Y mira, el día de ayer fueron detenidos 6 funcionarios y exfuncionarios en el estado de Morelos, a pocas millas de la capital mexicana, como parte del operativo Enjambre. Esto luego de que las autoridades informaran que el cártel de Sinaloa presuntamente se infiltró en 8 municipios de esa entidad. Entre los detenidos hay una mujer que buscaba una presidencia municipal por el partido Morena. Ahí hay muchas alertas que tiene este partido, que para muchos está en decadencia total, y eso que apenas llevan 8 años en el gobierno. Y es que la presión de Washington al gobierno mexicano sigue surtiendo efecto. El día de hoy se dio a conocer que se desmantelaron 3 laboratorios clandestinos de metanfetaminas en el estado de Sinaloa. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. En más información, la ONG venezolana Foro Penal reportó que al menos 38 presos políticos fueron excarcelados en el país desde el inicio de la semana. Esto se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara próximas liberaciones en Venezuela y que el presidente del Parlamento del régimen, Jorge Rodríguez, prometiera la libertad a 300 detenidos. Entre los excarcelados en este nuevo grupo se encuentran 3 expolicías de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, condenados durante el régimen del fallecido Hugo Chávez en 2002. Otros de los beneficiados de esta medida fueron una adolescente de 16 años y Demeris Torres de Sequia, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequia, condenado a 24 años de prisión por presuntamente participar en un ataque marítimo fallido contra el gobierno de Maduro en mayo de 2020. Foro Penal indicó esta semana que actualmente contabiliza más de 400 presos políticos en Venezuela, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad. Y el escándalo por la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero en España sigue generando polémica. La Audiencia Nacional de ese país ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente socialista dentro de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Entre las cuentas afectadas figura una cuenta corriente compartida con su esposa en la que, según confirman fuentes jurídicas al medio Cadena SER, Zapatero habría recibido cerca de 490,000 euros procedentes de la consultora Análisis Relevante, una de las sociedades que aparecen en el centro de la investigación judicial. La misma fuente subraya que no se trata de un bloqueo absoluto, sino de una medida cautelar aplicada de forma proporcional. ¿Qué le parece? Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News. Si nos ve a través de YouTube, comienza el panel en el siguiente link.